Buen día, sean bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Constitucional Guatemalteco de la Universidad Rural de Guatemala. Les saludo a la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes el estudio del contenido de la semana 8 con el tema Los poderes. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos necesarios sobre el tema de la justicia constitucional, exhibición personal y el tema de los poderes. Estaremos utilizando el día de hoy nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Para terminar el tema de los sistemas de control jurisdiccional de defensa de la Constitución, si recordamos ese tema, el control jurisdiccional para la defensa de la Constitución, aún nos hace falta uno de los temas, una de las instituciones del sistema de control jurisdiccional para la defensa de la Constitución. Entonces vamos a abordarlo en esta conferencia y luego estaremos tratando el tema de los poderes. Al hablar del sistema de control jurisdiccional como medio de defensa de la Constitución, obligatoriamente tenemos que referirnos al tema de la justicia constitucional. ¿Y qué es la justicia constitucional? Es el conjunto de actuaciones jurisdiccionales, aquellas actuaciones que se realizan ante los órganos judiciales, a través de las cuales se protegen los derechos humanos, el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden fundamental de un país, en este caso, de la Constitución, con la finalidad de combatir la arbitrariedad. ¿Qué institución es la que se encarga de combatir la arbitrariedad? El amparo. Preservar la libertad. La libertad se preserva a través de la institución de la exhibición personal o habeas corpus. Y también a través de la justicia constitucional se pretende mantener el principio de supremacía constitucional. ¿Cómo se garantiza la supremacía constitucional? A través de la inconstitucionalidad de carácter concreto o de carácter general. Entonces, de esas tres instituciones, ya vimos el tema del amparo, ya vimos el tema de la inconstitucionalidad, entonces nos queda pendiente el tema de la exhibición personal como garantía de la libertad individual. Recordamos el sistema de control jurisdiccional. Recordamos que hay un sistema concentrado donde existe un órgano jurisdiccional privativo encargado de la defensa constitucional. En este caso, en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad. Recordamos el sistema difuso, donde se atribuye a los tribunales ordinarios competencia para conocer algunos temas de justicia constitucional. Tal es el caso en Guatemala del amparo, exhibición personal y la inconstitucionalidad en casos concretos. Entonces, también en Guatemala, recordamos, se aplica el sistema difuso. Por lo tanto, al aplicarse un sistema concentrado y un sistema difuso, Guatemala sigue la corriente de varios países latinoamericanos al aplicar un sistema de justicia constitucional o un sistema de control jurisdiccional de defensa de la Constitución mixto o latino. Esto solo para hacer memoria, ¿verdad?, de una de las conferencias pasadas. Bueno, entonces, como parte del sistema concentrado acá en Guatemala está la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad está regulada
del artículo 268 al 272 de la Constitución, y en la ley de la materia, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, del artículo 149 al artículo 189. La función de la Corte de Constitucionalidad en el tema de justicia constitucional la encontramos en el artículo 268 de nuestra Constitución. Y este artículo indica que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. En el mismo sentido está el artículo 149 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En esos dos artículos, donde se refiere a la función de la Corte de Constitucionalidad, es una función general. Hagan su anotación en esos artículos. Función general de la Corte de Constitucionalidad, la defensa del orden constitucional. Y posee también funciones específicas. Esas funciones específicas están en el artículo 272 de la Constitución. Ahí se enumeran funciones específicas de la Corte, y en el artículo 163 de la Ley de Amparo. Tomen nota y ustedes den lectura posteriormente a estos artículos. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad y cuánto tiempo duran en sus cargos los magistrados electos? Regulación, artículo 269 de la Constitución y 150 de la Ley de Amparo. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares y cada magistrado titular posee su propio magistrado suplente. Durarán en sus cargos un periodo de 5 años. Requisitos para optar al cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, artículo 270 de la Constitución, 151 y 152 de la Ley de Amparo. Ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Y en la Ley de Amparo, artículos 151, 152, pues se enumera otro requisito que se refiere a la experiencia. Artículo 152 de la Ley de Amparo. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozan de las mismas prerrogativas, inmunidades, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se designa o cómo se hace el nombramiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Artículos 154 y 156 de la Ley de Amparo. Bueno, también el artículo 269 de la Constitución se designa un magistrado. Un magistrado es designado igual que su respectivo suplente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Otro magistrado es designado por el Pleno del Congreso de la República, de igual manera su suplente. Un magistrado nombrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de igual manera su suplente. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también hace el nombramiento de su respectivo magistrado suplente. Y un magistrado y su suplente también es designado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad, el artículo 271 de la Constitución, 158, 159 de la Ley de Amparo. El cargo de presidente de la Corte de Constitucionalidad es desempeñado por los mismos magistrados de dicha Corte en forma rotativa, lo que indica que, como son 5 magistrados y el periodo de duración de ese cargo es de 5 años, entonces cada magistrado va a desempeñar el cargo de presidente de dicha Corte por el periodo de 1 año. Y empieza a desempeñar
el cargo de presidente de la Corte de Constitucionalidad el magistrado de mayor edad. Y así sucesivamente se va siguiendo de mayor a menor edad. Entonces se comienza el ejercicio de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad por el magistrado de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades. Es permitida la reelección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad según el artículo 162 de la Ley de Amparo. Bueno, entonces recordamos las instituciones de control jurisdiccional son las mismas instituciones de la justicia constitucional, porque si hablamos del tema del sistema de control jurisdiccional para la defensa de la Constitución, estamos refiriéndonos, por lo tanto, al tema de la justicia constitucional. Son 3 instituciones a través de las cuales se da un control jurisdiccional para la defensa de la Constitución. 3 instituciones de justicia constitucional, que es el amparo. Recordamos que es una garantía contra la arbitrariedad. La inconstitucionalidad en casos concretos o de carácter general, como una garantía de la supremacía constitucional. Y la tercera institución, la exhibición personal o habeas corpus, como garantía de la libertad individual. Entonces abordamos el tema de la exhibición personal, que es el tema que nos quedaba pendiente de la justicia constitucional y sistema de control jurisdiccional. La exhibición personal en doctrina se le conoce como habeas corpus, la exhibición del cuerpo, que presentes el cuerpo, lo que significa. Es una garantía establecida en la Constitución, también está establecida en la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es un derecho que tiene toda persona de pedir su inmediata y pública presentación ante un juez o tribunal, para que dicho juez o tribunal, escuchándolo, resuelva si su arresto fue o no fue legal. Y en caso de que haya sido ilegal, devolverle la libertad a la persona. En caso de que determine que la detención o arresto es legal, pues obviamente se tiene que mantener esa situación de arresto o de detención. ¿En qué casos procede la exhibición personal? Artículo 263 de la Constitución y artículo 82 de la Ley de Amparo. Procedencia es la primera parte del artículo 263. ¿Quién puede o en qué caso se puede pedir la exhibición personal? Cuando una persona se encuentre ilegalmente preso. Entonces, 1, quien se encuentre ilegalmente preso. 2, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual. 3, amenazado de la pérdida de ella. 4, o sufriere vejámenes aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley. En esos casos procede pedir o ejercer el derecho de exhibición personal. ¿Cuál es la finalidad de la exhibición personal? La encontramos siempre en el artículo 263 y 82 de la Ley de Amparo. Con el fin, 1 o A, que se le restituya o garantice su libertad. B, que se hagan cesar los vejámenes. 3, que termine la coacción a que estuviere sujeto. Esa es la finalidad de la exhibición personal. La restitución o que se le garantice su libertad, que se hagan cesar los vejámenes o que termine la coacción a que estuviere sujeto. Regulación legal de la exhibición personal o habeas corpus del artículo 263 al 264 de la Constitución. Solo 2 artículos le dedica la Constitución a esta institución. Y en la Ley de Amparo del artículo 83 al artículo 113. Tomen nota. ¿Cuál es el trámite de la exhibición personal? Inicia con una petición, con la petición de exhibición personal.
Esa petición en materia de exhibición personal es antiformalista, ese trámite. No requiere grandes formalismos o no hay formalismos. ¿Por qué? Recuerden que está en juego la libertad de la persona. Entonces, esa petición de exhibición personal se puede hacer por escrito, la pueden hacer por teléfono, verbalmente. Si la hacen por escrito, en lo que tengan a mano, ¿verdad? Pueden hacerla, la solicitud. Por teléfono, verbalmente, la puede hacer esa solicitud el agraviado, la persona a quien se le ha detenido ilegalmente o está sufriendo vejámenes, o cualquier otra persona. Entonces vemos acá que hay legitimación para solicitar la exhibición personal, tanto del agraviado como de terceras personas. También se puede iniciar el trámite de exhibición personal de oficio por parte de los tribunales, y también hay obligación de los jueces de hacer denuncia obligatoria cuando ellos tengan conocimiento de una detención o arresto ilegal. ¿Quiénes tienen competencia para conocer el trámite de exhibición personal? De acuerdo al artículo 83 de la Ley de Amparo, tienen competencia los mismos órganos jurisdiccionales que tienen competencia para conocer en materia de amparo, con la única diferencia que la competencia en materia de exhibición personal que le correspondería a la Corte de Constitucionalidad, en materia de exhibición personal le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Se puede dar el conocimiento a prevención según el artículo 84 de la Ley de Amparo, en el sentido de que se puede solicitar la exhibición personal ante un órgano que no tenga competencia, un órgano jurisdiccional que no tenga competencia, quien, al igual que en el amparo, está obligado a admitir a trámite y remitir las actuaciones al órgano jurisdiccional que sí tiene competencia para conocer. Realizada la petición de exhibición personal, el órgano jurisdiccional dicta auto de exhibición personal inmediatamente de recibida la solicitud o que tenga conocimiento del hecho. Ese auto de exhibición personal se emite en nombre de la República de Guatemala, señalando hora para la audiencia de exhibición personal, ordenando a la autoridad que presuntamente es responsable de la detención o arresto, que presente al ofendido o al agraviado, que acompañe original y copia del proceso o antecedentes, que rinda informe detallado de los hechos que lo motivaron, que indique por lo menos quién ordenó el arresto o detención, quién ejecutó, fecha y circunstancia de los hechos, quién ha custodiado al agraviado, o si se le dio la custodia a otra persona, quién ordenó o qué orden motivó esa detención. Y esa audiencia de exhibición personal se debe realizar en un plazo que no exceda de 24 horas. Artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo. En la audiencia de exhibición personal se levanta acta en la que se deben de asentar todas las incidencias que en ella ocurran. Posterior a la audiencia de exhibición personal, de manera continua dicha audiencia, se emite la resolución final en la cual se declara procedente o improcedente la exhibición personal, según el artículo 99 de la Ley de Amparo. ¿Cuándo se va a declarar procedente la exhibición personal? Cuando se determine en la audiencia de exhibición personal que la detención o la prisión es ilegal y por lo tanto se debe de dejar de manera inmediata en libertad al agraviado. Artículo 97 de la Ley de Amparo. ¿Cuándo se puede declarar improcedente la exhibición personal? En aquellos casos en que en la audiencia de exhibición personal se determinó
que la detención o prisión es legal y que la persona no está sufriendo vejámenes o coacciones en ese periodo de tiempo. También se puede declarar improcedente cuando, como resultado de la audiencia de exhibición personal, no se encontró a la persona agraviada a cuyo favor se solicitó la exhibición personal. Pero en estos casos, si hay sospecha suficiente de que la detención, que esa persona fue detenida ilegalmente por un funcionario público, por la fuerza de seguridad, por agentes irregulares o regulares, sin que se dé razón del paradero del agraviado, entonces como hay una sospecha de que ha participado el Estado en esa desaparición, entonces se debe de instruir un proceso especial, un procedimiento especial de averiguación para buscar a esa persona, para que sea encontrada. Y ese proceso especial de averiguación está regulado en el Código Procesal Penal, artículo 467. Algo importante en el trámite de la exhibición personal es que esta acción constitucional de la exhibición personal no cabe recurso alguno por la naturaleza de este proceso, ¿verdad? Porque está en juego la libertad de la persona y al mismo tiempo está en juego su vida. Y es importante que se realice ese trámite en la brevedad posible para evitar que esa persona pueda perder la vida, ¿verdad? Como consecuencia de un arresto o una prisión, una detención ilegal. Bueno, entonces con eso terminamos el tema de la justicia constitucional, los sistemas de control jurisdiccional de defensa de la Constitución y pasamos al tema de los poderes. Los poderes o el poder, hay diferentes definiciones dependiendo del contexto en el cual uno se encuentre estudiando el tema. Desde el punto de vista ordinario o común, el poder es la capacidad o facultad de hacer, de abstenerse o mandar algo. En asuntos públicos, en derecho público, el poder es la potestad, es el imperio, mando o jurisdicción que se posee. En sentido abstracto, es mandar y ser obedecido. En derecho privado, el poder es la autorización que una persona da a otra para que obre en su nombre y por su cuenta. Entonces, en derecho privado, al hablar de poder, nos ubicamos en derecho civil, por ejemplo, estamos refiriéndonos al tema del mandato, que equivale a poder. En derecho político, el poder es la potestad o el imperio que le corresponde a la autoridad para que gobierne al Estado, de conformidad con las normas constitucionales. Entonces, la definición que nos interesa en derecho constitucional es en derecho político como potestad o imperio de autoridad para gobernar el Estado y materia pública como potestad, imperio, mando o jurisdicción. Respecto al tema del poder, es importante hacer referencia al poder constituyente. Constituyente viene de constituir, de crear, de establecer. El poder constituyente es el poder que tiene la atribución de constituir, de crear, de establecer la norma fundamental de un ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la norma fundamental del ordenamiento jurídico guatemalteco? Nuestra Constitución. Entonces, ¿a quién le corresponde constituir o establecer la norma fundamental? En el caso nuestro, la Constitución, al poder constituyente. Ese poder constituyente da origen a un Estado. A partir de que se constituye, se establece la norma fundamental por el poder constituyente, se da origen al Estado
a su sistema político y posteriormente, a través de ese poder constituyente también se puede modificar o se puede enmendar la norma fundamental. Es decir que a través del poder constituyente se constituye, se crea la ley fundamental, la forma de gobierno, el sistema político, y ese mismo poder constituyente tiene la potestad, la atribución de modificar o enmendar la Constitución. El sujeto titular, o sea, ¿quién tiene el poder constituyente? ¿Sobre quién recae ese poder? Es el pueblo. El poder constituyente recae o lo posee el pueblo. Y únicamente es la comunidad política soberana, el pueblo, quien ha de decidir sobre la forma de organización del Estado. ¿Cómo lo decide? A través de la Constitución. El poder constituyente opera a nivel superior. Dentro del poder, podemos imaginar una pirámide jurídica. Entonces, en esa pirámide encontraríamos el poder constituyente, que recae en el pueblo. Y ese poder constituyente no admite otro poder por encima de él. A través del poder constituyente, les decía, se crea el ordenamiento jurídico del Estado. Se da vida a los poderes constituidos. Hablar de poderes constituidos es hablar, en el caso de Guatemala, del poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Y ese poder constituyente representa el espíritu de la voluntad del pueblo. A través de la Constitución, que es la forma de manifestación del poder constituyente, se manifiesta la voluntad popular. ¿Quién ejerce el poder constituyente? Ya les indiqué que el poder constituyente reside en el pueblo, en ejercicio de su soberanía. Pero es imposible en el caso de Guatemala, más de 17 millones de habitantes, que pudiéramos ejercer ese poder constituyente de manera individual. Sería imposible que todos pensáramos de la misma manera, que nos pusiéramos de acuerdo para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El pueblo delega ese poder constituyente. ¿Y a quién lo delega? Puede ser a las asambleas constituyentes, a las cortes constituyentes o a los congresos constituyentes, los cuales son convocados para ese efecto y son electos por sufragio universal. En el caso de Guatemala, el poder constituyente lo delegamos en la Asamblea Nacional Constituyente y está regulado en el artículo 279 de nuestra Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, también artículo 278, por favor, hagan su anotación, 278 y 279 de la Constitución, inclusive el artículo 277. Indica que el Congreso de la República debe de convocar a la integración de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer reformas a la Constitución, en el caso de que ese sea el tema. Pero en el caso de que se dé un rompimiento del orden constitucional y que algún gobierno de facto esté gobernando, entonces ahí sería posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, no solo para reformar o modificar la Constitución, sino que para emitir una nueva, para constituir una nueva norma fundamental del Estado. Del poder constituyente se deriva el poder constituido, los poderes constituidos. Hablar de poderes constituidos es redundar acerca del tema de la descentralización del poder. Es decir que a través de los poderes constituidos se da la descentralización del poder
especializando el ejercicio de las funciones políticas en los diferentes poderes que se constituyen. En el caso de Guatemala, son 3 poderes constituidos. El poder u organismo legislativo, el judicial y el ejecutivo. Cada organismo del Estado, cada poder constituido, está a cargo de actividades o funciones específicas, sin que se permita la sumisión o subordinación entre ellos. Tampoco es permitida la injerencia de uno de estos poderes con respecto a las funciones del otro. Por lo menos esta es una de las aspiraciones del derecho constitucional, ¿verdad? Que no se dé la sumisión o injerencia en las funciones que desempeña cada uno de los poderes del Estado, pero en la práctica pues no se da. Respecto al tema de los poderes constituidos, que indica el artículo 141 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. Entonces, ahí donde indica que la soberanía radica en el pueblo, podríamos hablar de la o del poder constituyente. ¿Quién la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial? Ahí ya nos referimos a los poderes constituidos. Entonces, ahí donde se indica organismo legislativo, ejecutivo y judicial, hagan su anotación a un lado, poderes constituidos, son poderes constituidos. El tema de los poderes constituidos está relacionado con el sistema de pesos y contrapesos, a través del cual se pretende que exista un contrabalanceo entre los poderes del Estado y que un poder controle al otro poder. Ese sistema de pesos y contrapesos, un ejemplo sería en el tema del veto presidencial. Cuando el organismo legislativo decreta una ley, pero se ejerce por parte del Ejecutivo un control sobre la actividad legislativa, y en este caso podría ser a través del veto. Igual un control que ejerce el organismo legislativo sobre el Ejecutivo sería en el tema de las interpelaciones a los ministros. Bueno, existiendo poder constituyente, de este deriva el poder constituido y del poder constituido el poder público. El poder público es una potestad inherente al Estado, o sea que es el Estado quien tiene ese poder público. Y ese poder público, esa potestad, autoriza al Estado para regir, para dirigir, para gobernar, de acuerdo a reglas de carácter obligatorio, la convivencia de la población, de todas aquellas personas que residen dentro del territorio del Estado. Entonces, el poder público autoriza al Estado para que éste rija con normas obligatorias la convivencia, las relaciones de las personas que habitan en su territorio. Ese poder público está representado por cada uno de los poderes fundamentales del Estado. ¿Cuáles son esos poderes del Estado? Son 3 en el caso de Guatemala: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Al respecto del poder público, encontramos el fundamento legal en el artículo 152 de la Constitución, que indica: el poder proviene del pueblo. ¿Quién es el que tiene el poder en Guatemala? El pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y por la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política pueden arrojarse su ejercicio.
Entonces, el pueblo o el poder proviene del pueblo, pero según lo vimos en el artículo 141 de la Constitución, el pueblo delega ese poder para su ejercicio en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y en quién delega ese poder? En los tres poderes u organismos del Estado. ¿Y quiénes ejercen ese poder en esos organismos o poderes del Estado? Pues los funcionarios públicos, quienes son depositarios de esa autoridad, según el artículo 154 de la Constitución. Entonces, derivado del tema del poder, surge la teoría de la representación. ¿Qué es esa o qué indica esa teoría de la representación? Indica que el hombre, que el ser humano, actúa a través de representantes, a quienes se encomienda por mandato vertido a través del voto, que se dediquen al ejercicio de las funciones públicas, toda vez que a él le es imposible hacerlo por sí mismo. ¿Por qué le es imposible a cada guatemalteco, en este caso, ejercer de manera individual el poder? Porque somos parte de una multitud de habitantes del país, más de 17 millones de habitantes. Entonces, es imposible que cada uno de esos habitantes del territorio guatemalteco se gobierne a sí mismo. Por lo tanto, delega ese poder, ese mandato en los organismos del Estado para que lo representen y le gobiernen. Artículo 140, 141 de la Constitución. Ahí se hace referencia al tema de la representación. Artículo 140. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ahí subrayen representativo. Teoría de la representación. ¿Por qué es representativo el Estado de Guatemala? Porque el Estado, a través de los poderes constituidos, representa a la población, al pueblo, quien les ha delegado ese poder para que se dediquen a ejercer las funciones públicas. Artículo 141. También está contenida la teoría de la representación, al indicar que la soberanía radica en el pueblo. ¿Quién la delega? Ahí subrayan delega. Es una forma de representación. Entonces, quien la delega, a un lado, hagan su anotación, teoría de la representación. Se delega esa autoridad, el pueblo delega esa autoridad en el Estado, ese poder lo delega al Estado para que lo represente y ejerza el Estado las funciones públicas, que serían función ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Cuáles son los órganos del poder público? Las funciones del Estado se realizan a través de órganos especializados, como les indiqué anteriormente. ¿Cuáles son esos órganos especializados del poder público? Nos ubicamos en el artículo 141 de la Constitución, que indica la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos. Entonces acá están los órganos del poder público. 1, organismo legislativo. 2, ejecutivo. Y 3, judicial. Entre paréntesis, hagan su anotación. Son órganos del poder público que realizan las funciones del Estado. Entonces, órganos del poder público u organismos del Estado, organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Al organismo legislativo le corresponde la función legislativa, función de legislar, de crear la ley. Al organismo ejecutivo le corresponde la función ejecutiva, la función de administrar. Y al organismo judicial, la función judicial, que es administrar justicia.
en casos concretos. ¿En dónde está regulado el tema de los órganos del poder público? Los organismos del poder público, ¿dónde están regulados? Primero lo encontramos regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí se regula el tema en general del organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Artículo 141, 157 al 181, 182 al 202 y del 203 al 222 de la Constitución. Ahí está desarrollado todo el tema de los órganos del poder público. Pero también hay leyes específicas, leyes especiales que regulan la función de los 3 órganos del poder público. La ley orgánica del organismo legislativo regula las funciones del organismo legislativo, del artículo, decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley orgánica del organismo legislativo. La función del organismo ejecutivo está regulado todo el tema en la ley especial, que es la ley del organismo ejecutivo, decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Y el tema de la función judicial o función jurisdiccional, el poder judicial, está regulada en la ley especial de la materia, que es la ley del organismo judicial, decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala. Voy a hacer una breve introducción a esos temas porque se va a desarrollar con mayor profundidad en conferencias futuras. El organismo legislativo le corresponde la función legislativa, la cual le permite al Estado crear el derecho. Esa es la función especial del organismo legislativo, crear el derecho, hacer la ley, la cual se impone a todos, gobernantes y gobernados, con carácter obligatorio, obliga a todos por igual. Esa función legislativa en Guatemala recae en el Congreso de la República, que desempeña una función legislativa ordinaria. Está integrado el Congreso por diputados electos por el pueblo y son electos por distritos electorales y por listado nacional para un periodo de 4 años y es permitida su reelección, artículo 157 de la Constitución. También esa función legislativa está encomendada en Guatemala a la Asamblea Nacional Constituyente, quien desempeña una función legislativa extraordinaria para realizar modificaciones o reformas a la Constitución. Está integrada por los diputados constituyentes, artículo 278 de la Constitución. Ese organismo legislativo hay sistemas de integración, sistema unicameral y sistema bicameral. En el unicameral está integrado por diputados, como ocurre en Guatemala. El bicameral está integrado por 2 cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja. La Cámara Alta está integrada por senadores y la Cámara Baja por diputados. Se da el control en ese sistema bicameral de la Cámara Alta sobre la Cámara Baja. Regulación del organismo legislativo, artículos 157 a 181 de la Constitución, ley orgánica del organismo legislativo también, decreto 63-94 del Congreso y artículo 205 de la ley electoral y de partidos políticos. El organismo ejecutivo ejerce la función administrativa y consiste esa función en la conducción política del Estado y en la toma de decisiones sobre el manejo de recursos en la dirección de la sociedad. Tiene por finalidad asegurar la ejecución de las leyes y el funcionamiento de los servicios públicos, proveyendo a las necesidades de la población. Regulación, artículo 182 al 202 de la Constitución. También en la ley específica, decreto 114-97 del Congreso, que es la ley del organismo ejecutivo. Y el organismo judicial es otro de los poderes del Estado, poder constituido, le corresponde la función de impartir justicia de conformidad con la Constitución, las leyes y tratados ratificados por Guatemala. Esta función del organismo judicial es conocida como función jurisdiccional o función judicial y le corresponde desempeñarla a los tribunales de justicia,
quienes tienen la potestad para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Artículo 203 de la Constitución. La autoridad máxima del organismo judicial es la Corte Suprema de Justicia, que se integra con 13 magistrados electos por el Congreso para un periodo de 5 años, de una nómina, son electos de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación. Regulación, artículo 203 al 222 de la Constitución, y en la ley específica o ley especial de la materia, ley del organismo judicial, decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala. Concluimos con esto la conferencia del día de hoy. Aquí hay un esquema sintetizado de los poderes, ¿verdad? Que la soberanía radica en el pueblo, que tiene el poder constituyente, el cual crea la Constitución. En la Constitución se establecen los poderes constituidos, que es desempeñado por el poder público a través de los órganos del Estado, organismo legislativo, ejecutivo, judicial, quienes desempeñan una función específica, función ejecutiva, legislativa y judicial, aplicando de esta manera la teoría de la representación. Concluimos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia.